Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Muy buenas noches, familia querida, buenas noches, mi querido Paraguay. Un gusto poder estar con otra edición más de Hecho en Casa TV, el programa que se ha ganado el corazón de la familia. Buenas noches, señora Cintia Martínez, ¿cómo está? Muy bien, súper contenta de compartir contigo y compartir con toda la audiencia en una noche más. Maravillosa, preciosa noche de sábado. Así mismo es, preciosa noche y qué precioso nuestro inicio. Una danza nuestra, una danza... dice proyección folclórica. Me encantó realmente, así que felicitaciones a nuestro ballet, quien hoy han presentado un número diferente, algo nuestro, algo bien nacional, hecho en casa totalmente, ¿verdad? Muy lindo realmente, 100%. Así que felicitaciones para las chicas, para Betty Ibarra, Talía Quiñones, Cindy Quiñones también. Este inicio magnífico nos da pie ahora para irnos a la viñeta de presentación, por favor, señor director. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Seguimos con más Hecho en Casa TV. Bueno, como estábamos diciendo, Cintia, un inicio de lujo hoy con esta danza de proyección folclórica a cargo de las chicas de nuestro staff, del cuerpo de ballet. Así que una vez más, Betty, Talía y Cindy, felicitaciones por este inicio precioso. Y bueno, profesoras de danza, ¿no? Así mismo. Así. Danza española, ¿verdad? Y también en danza folclórica paraguaya. Así. ¿Cuánto tiempo se estudia para el baile folclórico, lo nuestro? 12 años. ¿Y usted estudió, maestro? ¿Acaso no? Ellas son 12 alumnas años, pero yo 12 años de escuela tuve. Ni siquiera colegio. 12 años me tuvieron en la escuela. Pero no de danza, entendiste un poquito mal, Cintia. Sí. Bien, hace poquito recibidas las chicas han recibido el título de profesoras en danza. Profesora así superior, ¿verdad? Superior en danza, así que para nosotros es un lujo tener las chicas. Y bueno, en cada programa están ellos desplegando talento. Y bueno, lo de hoy fue realmente magnífico.
es excelente. Y viene más también, ¿eh? Esto no es todo. Hay más. Sí, hay más, obviamente. Ellas son profesionales, se prepararon como con 15 danzas, una cosa así, pero bueno, no vamos a poner todas hoy. Bien, hablando de hay más, quiero convocar a hay más. A Fer Tunes, por favor, adelante Fer. Vamos a darle ya inicio a la participación de Fer. Un gusto tenerte. Fer, hablando de danza, me enteré por ahí que estaba full practicando danza. Es una sorpresa que Hecho en Casa está... Bueno, vos estás preparando. Vamos a ver si Hecho en Casa se atreve a semejante cosa, pero... Aberración de la danza, puede ser que sea. Me contaron que estaba full practicando y que te va muy bien. Bueno, las chicas dicen que te recomendaron que juegues fútbol o algo así, pero bueno, vos seguís insistiendo con la danza. No, es una sorpresa. Yo no voy a decir nada ahora. Solamente ya vas a mostrar, ¿verdad? Sí, yo Muy voy a bien, mostrar nomás porque claro. lo que vale es que se vea, no que yo... Ah, claro. Bien, es cierto, vamos a tenerlo como sorpresa nomás. Ajá, Pero bueno. hoy, Fer, hablando de sorpresas, nosotros queremos sorprenderte. Oye, vos. Te vamos a sorprender, Ajá. realmente, porque es cierto, sos un caricaturista de primer nivel, tenés unas manos prodigiosas, como siempre dice Cintia, y tu trabajo lo demuestra. Pero hoy queremos nosotros revelarte un secreto. Que aquí en el set no sos el único que hace caricaturas. Fíjate vos, ¿eh? Y esta persona ha decidido hacer su primera caricatura para Hecho en Casa TV, inspirándose en vos. Así que nosotros tenemos... Está anonadado aquí el quieto. Sin palabras. Sin palabras. Pero yo quiero dejarte tranquilo, Fer, que si de por ahí él hace mejor la caricatura, bueno, te metemos en el grupo de danza, ¿verdad? Claro, sí o sí Claro. vas a tener O sea, sin trabajo no te vas a quedar. En ese sentido, tranquilo nomás. Pero queremos invitar a Santiago. Él fue el que te hizo la caricatura, pero en computadora. Ah, claro. O Sí, sea, es un no trabajo no diferente es otra vez. así. Podés respirar. Santiago Sí. él es parte del equipo bueno, de del Hecho en staff Casa. de aquí de Hecho en Casa, está trabajando y ahora mismo está metido ahí con las computadoras, no puede estar aquí en piso, pero queremos mostrarte, ¿verdad, señor productor? Tenemos para mostrar a Fer Tenemos. Tunes esta obra de arte, ahí está. Yo lo veo como que vino, Pero por favor, Santiago, dedicate, no sé. para mí que se inspiró en Rambo. Sí, en Rambo, no El Fer, ¿verdad? Está una versión remixada de... Bueno, esa es la sorpresa que te tenemos para vos, Fer. Vas a estar llevándote como invitado nuestro hoy aquí en Hecho en Casa TV. En el primer bloque vas a estar llevándote gustó o no te gustó? tu caricatura. ¿Sí ¿Te gustó? ¿No? Espectacular. Sí. Bien, Cintia, queremos dar nosotros la bienvenida a Motion Studio. Asimismo, agradecemos profundamente porque Motion se suma una vez más a Hecho en Casa TV y Motion Studio es un estudio de grabación ideal para que vos vayas allí y grabes cualquier material discográfico, no solamente eso, sino spot publicitarios, absolutamente todo lo encontrás ahí en Motion. Así mismo es. Y también me enteré que con tu familia ya nos imitaron. Se fueron a descansar en Granja Escuela Las Delicias. Obviamente. ¿Vieron ¿A el usted le buen parece que resultado yo voy a allí? perder el tiempo? Obviamente fui con mi familia, mi esposo, mi hijo a Granja Escuela Las Delicias y vinimos enamorados más que nunca. Así que familia, ustedes ya no pierdan tiempo, también comuníquese a ese numerito que aparece en pantalla porque Granja Escuela Las Delicias es una vacación permanente. Muy bien, queremos nosotros una vez más felicitarles, agradecerles, chicas, por la dedicación, el empeño y el corazón que han puesto y que ponen en cada programa y por esta danza preciosa. Y se viene otra danza, Cintia. Sí, así es. La danza de la botella. La danza de la botella. Vos sí. sabés que yo antes hacía también una danza, pero era diferente. Era con la Dejémoslo botella ahí. también. Pero para que vea el poder de Dios, como Dios rescata, ¿verdad? Claro, pero me parece muy bien. La danza que van a hacer ellas es totalmente artístico. ¿Así? A lo que yo me La refiero, suya nada de era arte una tenía. cosa. Al contrario. Entonces las chicas van a estar danzándonos ahora la danza de la botella. botella. Señora, yo la veo diferente a usted. Sí, ¿Te total- diste cuenta entonces? Lo que pasa es que hoy me fui a la peluquería esta tarde. Me fui a la peluquería y entonces, ¿ves? al Como- salón de belleza. Claro, al salón de belleza. me fui. Ahí está entonces. Estaba cerrado. Se nota, ¿no? Señoras y señores, familia querida, vamos a disfrutar de esta preciosa danza que Betty, Talía y Cindy nos presentan aquí en Hecho en Casa TV.
hecho en casa y talentos por un sueño alcanzar. El concurso gospel es presentado por Lácteos Los Colonos. Y todo lo que te gusta hacer, ¿dónde lo vas a encontrar? Obviamente en Music Hall, porque ahí encontrás todo aquello que te gusta. Literatura, música, instrumentos musicales, todo en Music Hall. Así es que visita cada una de sus tiendas y disfruta del mundo Music Hall. Y Da Costa Producciones es el único estudio de grabación en toda Asunción que te da la solución a esa alternativa de buen sonido que vos estabas buscando. Así es que ya no pierdas tiempo. Si sos cantante y empresario y estás queriendo lanzar al mercado un producto de primer nivel, es Da Costa Producciones donde tenés que ir. Comunícate ya nomás. Cada sábado mi compañero César Chipolle y yo lucimos prendas de Ruta 66 y se sienten en la piel con una suavidad extraordinaria. Así es que vos también visita las tiendas de Ruta 66 y hace como nosotros, lucí espléndidos. Hoy estoy luciendo también un calzado precioso negro con un talón calado hermosísimo gracias a AID Calzados. Y usted, señora, señorita, si está buscando chatitas, suecos, calzados de punta, solamente lo va a encontrar en AID Calzado. Comunícate ya nomás. Y muy pronto, ya estamos súper cerquita de sortear esa guitarra que vas a estar viendo en pantalla. Y está, gentileza de Sion Drums y Hecho en Casa TV. ¿Y cómo vas a hacer? Envía ahora mismo tu nombre completo más tu número telefónico al 11222 y estás participando. Hoy aquí en Hecho en Casa TV iniciamos una nueva etapa, lo que nosotros llamamos una nueva oportunidad, más conocido como un repechaje. Pero en este caso, de los 80 participantes que han pasado desde mediados de octubre, mediados de mayo hasta octubre, la producción ha seleccionado a quienes fueron quedando por el camino, pero con un puntaje bueno. Entonces, desde hoy, desde el programa de hoy, vamos a estar teniendo nosotros a los participantes que ya han en programas anteriores participado, pero por cuestiones de puntaje han quedado eliminados en esa presentación. Así que hoy vamos a disfrutar de unos cuantos artistas ya conocidos aquí en el programa de Hecho en Casa TV. Señora Cintia, vení por aquí. Usted me manda nomás, ¿eh? Adelante, por favor. Cintia, como siempre nosotros necesitamos gente que sabe lo que hace. Claro. Y Hecho en Casa se ha caracterizado por eso, me refiero al jurado. Y bueno, hoy tenemos alfombra roja de nuevo desplegada para recibir a estos alfombra tres. Bordeaux. Bordeaux, sí, exactamente. Es realmente un lujo tener a tres eminencias, a tres artistas que realmente han marcado y lo siguen haciendo historia en nuestro querido Paraguay. Y yo tengo el lujo de poder presentar, el privilegio de poder presentar en primer lugar a un gran cantante. Lo dicen por ahí, lo llaman Quique Sinatra. No me diga, sí, ¿sí? Para que vea usted. ¿sí? No, por lo visto, de grueso calibre. Exactamente. Él, así como yo también, inició en su grupo tocando la batería, pero después de eso, bueno, tuvo la oportunidad de demostrar el otro buen talento que tiene y hasta el día de hoy, y fue en el canto. Y de ahí en más, nadie lo para. Ah, y usted también debería. Así mismo es una característica que tenemos nosotros los bateristas, que pasamos después al canto y tenemos el talento de cantar, ¿sí? Me refiero al señor artista Quique Crona. Muy buenas noches, Quique, ¿cómo estás? Hola César, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí compartiendo esta mesa de jurados con Zenón y con mi amigo Riolo, con los dos amigos míos. Y vamos a tratar de ser lo más ecuánime posible. Así mismo, estoy seguro de eso. Gracias, Quique. Gracias por lo de Quique Sinatra. Así te llaman la gente. Yo solamente hago eco de lo que la gente dice por ahí. Bueno, un gran artista, un gran baterista, es director de orquesta, profesor del Conservatorio Nacional. Yo digo, y bueno, el mundo artístico dice, él no tiene orejas, tiene radares. Sí, aparte de la técnica, el talento, la coordinación, alguien a quien quiero y admiro muchísimo y desde muy chico. Desde muy chico. Me refiero... ¿Cómo? Y no sé si hay tanta diferencia de edad como para decir... Bueno, pero aparte chico. Nadie le preguntó eso, señora. Bueno. No se metan en eso. Por favor, me refiero al señor Riolo Alvarenga, un grande en la batería. Riolo, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Buenas tardes a la producción de Hecho en Casa TV. Gracias por la invitación. Estamos acá a tu orden para ver cómo vamos a hacer esta cuestión esta noche. Un poco difícil, pero vamos a tratar de hacerlo. Está en buenas manos, así que Así estamos mismo. nosotros totalmente confiados.
Bien, ahora quiero presentar también a alguien muy caro en mis afectos, alguien quien yo considero me ha dado la oportunidad para poder estar trabajando hoy en lo que estoy trabajando, que es la música también, y a un grande en la guitarra, profesor del Conservatorio Nacional. También él fue director de la Orquesta Estable del Canal 13 por muchos años, lugar donde entré, y él me dio la oportunidad, dijo, vamos a probarle a este Mitaí, a este niño, a ver qué se trae, ¿verdad? Y bueno, alguien a quien agradezco y voy a agradecer siempre por esa confianza que en aquel tiempo me ha depositado. Él, te cuento que era compañero de Riolo en la Baby Jazz. Él tenía 6 años, Riolo 7 años, Zenón 6 años. ¿Cómo? Hace 90 y piquito. No. Estás equivocada, Cintia. Estas cosas yo te en digo el acá 90, nomás, en el para que 90. digas, No, así, nada abierto. que ver. No te metas más con la edad de la gente, Cintia, por favor. Déjanos seguir, ¿sí? Me refiero a un grande. ¿Vos te acordás del programa Camino al Éxito? Aunque yo tengo la respuesta tuya. Me vas a decir, no era de mi Ni época. nací yo cuando eso. No todavía. conocías Camino al No, Éxito. no Sí, vos conozco. pues sos una niña. Sí. Una niña. Me refiero a un grande, Zenón Vidaurre. Buenas noches, maestro Zenón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este tema de la edad es todo un tema, siempre estamos con lo mismo. Podemos pasar por alto todo eso. Qué desubicación, ¿verdad, Es maestro? totalmente desubicado, Qué por favor. bárbaro, Vamos, qué vamos a pasar de largo de esta parte y sigamos con el programa, por favor. Bien, ahí está. Dios, Muy pero bien, yo le una digo a reprensión usted al nomás aire. aquí y usted saca así Vamos al a aire. otra cosa, como dice el maestro Zenón. Dale. Vamos a conocer, familia querida, a nuestra primera participante de la noche. Y ella es la señora María Laura Alonso, directamente desde la ciudad de Luque. Contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Yo te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.
gracias, muy Bien fuertes esos aplausos para la señora María Laura Alonso. Linda la canción, Precioso, Precioso Jesús. Señor Quique Crona, por favor, ¿podrías aconsejarla? Sí, buena interpretación, sinceramente. Me gustó la forma que interpretaste. Gracias. Hay muchas condiciones que mejorar, por hoy no, por este momento no, pero estás bien. Gracias. Es lo más importante que estás, buena afinación, buena interpretación, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Quique Crona. Gracias también, señora María Laura. Segundo participante de la noche aquí en esta nueva oportunidad que estamos dando, ¿sí? En Hecho en Casa TV, a participantes que ya estuvieron anteriormente, pero que hoy, Hecho en Casa, si Dios nos da cada día, nueva oportunidad a cada uno de nosotros, Claro. porque ¿cómo no vamos podemos a dar hacer la nosotros? excepción nosotros. Ok, Así es. exactamente, en esto tan lindo como es el arte. Él es Pedro Daniel Armoa, viene desde la ciudad de Fernando de la Mora. ¿Tiene la canción ahí usted? Sí, yo tengo. Y vamos a deleitarnos con este tema que se llama Mi Nuevo Amor. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Lo que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce paz. Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo. Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final que ahora yo y tengo nuevo amor, 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 amor. El corazón me late sin parar. Lo que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, 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 amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio y aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, mi más que amor, mi dulce paz. Pedro Daniel, súper Aplausos para bien. Pedro Bien, Daniel Pedro, de verdad, Armoa. Súper. Maestro Zenón Vidaurre, por favor, ¿podrías aconsejarlo? Sí. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, maestro? Muy bien. Te felicito, che. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho la interpretación. Lo único que cuando vas arriba
me parece que falta un poco más de potencia a la voz. No sé, parece que tenés miedo de hacer las notas altas, pero después... Estoy poquito indispuesto a salud nada más. Bueno, pero eso es lo único, después está perfecto. Muchísimas Felicidades. Excelente, muchas gracias, maestro Zenón. Gracias también, Pedro Daniel. Señora, ¿usted tiene algo que comentar a las damas? Así es, viste que hoy estaban súper bien peinaditas las chicas del ballet. ¿Y por quién fueron peinadas? Obviamente por María García, estilista internacional, que continúa con la promoción. El noviembre es un mes extraordinario para casarte, empiezan las colaciones. Y María García está con promociones de precios exclusivos. Así es que no pierdas tiempo. Comunícate a ese número y ella va hasta tu hogar. Muy bien, muchas gracias. Señora Cintia, usted sabe que yo la admiro por lo mucho que se informa, por lo mucho que lee. Porque estoy leyendo todo el tiempo. Está leyendo todo el tiempo, exactamente, está bien informada. Los mayas. ¿Usted sabe de dónde vienen los mayas? Sí, obviamente, de México. De México. Así Me es. enteré que no. ¿Cómo es? Me enteré que los mayas provienen de Miami. Ay, pero por favor. Digo que tiene que leer un poquito más, se tiene que informar un poquito más. Señor director, pausa y más nueva oportunidad aquí en Hecho en Casa TV. Spectrograph, impresiones en tecnología de alta calidad en OCEF e imprenta, gigantografías y servicio de regalos empresariales. Spectrograph, lo mejor en impresiones gráficas. Hecho en casa TV. En Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en casa TV. Muy bien, estas alumnas suyas cada vez mejor, ¿Vio usted? La maestro. clase que le estoy dando está surtiendo efecto, ¿eh? Sí, por Bien, seguimos en este bloque de nueva oportunidad que Hecho en Casa está ofreciendo a estos jóvenes artistas. Más de 80 artistas que en estos 5 meses más o menos de programa, Hecho en Casa está ofreciendo a nuestro querido Paraguay. Nuevos talentos con los cuales nuestro país ya está contando. Viene el tercer participante de la noche. Él es Cristian Ramírez y nos interpreta la canción titulada El sonido del silencio. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, de sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú no estás? Que las fuerzas se me agota, el miedo está por comenzar. Otro día en silencio, el que acaba de pasar. Así pasan los minutos en tu oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen 1000 silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. El sonido del silencio en donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad.
Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está. Aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza. Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás. Eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás. Pronto sé que me hablarás. Bien, Cristian. Qué linda Bravo, voz. Cristian. Me Dulce, encantó ese 6x8. preciosa voz, sí. Maestro Riolo Alvarenga, por favor, ¿podrías aconsejarlo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy lindo. Tenés miedo de repente nada más. Ese es el único problema que estás teniendo porque se nota de repente, no estás inseguro, pero te notas cierta inseguridad. Y eso en la música es muy delicado. Y otra cosa es muy fácil. Vos tenés la pista y sobre eso tenés que romper, tenés que sacar. De repente ibas a sacar una parte de la parte de arriba y te quedaste de vuelta. Nada más, mucha decisión. La música es decisión, sí o no. Pero muy lindo está. Bien, muchísimas gracias, maestro Riolo Alvarenga. Gracias también a Cristian Ramírez. Así es. Y esta gente, mira, imagínate la tensión que significa estar en ese lugar cantando, Nada siendo fácil, calificados. realmente. ¿Y dónde van a ir para relajarse? ¿Dónde? Obviamente en Granja Escuela Las Delicias. Es allí donde tienen que ir porque mira lo que es. Es un lugar precioso, paradisíaco y lo mejor de todo es que está aquí en nuestro país. Ahí a la manito nomás. Tienen todos, tienen animales, tienen unas cabañas preciosas, un estilo rústico maravilloso. Se pueden desarrollar también ahí congresos, conferencias, charlas, seminarios, bodas. Absolutamente todo está listo para recibir a la familia completa en Granja Escuela Las Delicias. Bien, precioso lugar realmente, Granja Escuela Las Delicias. Ahora viene alguien desde la ciudad de Casapacinto. No me digas. Sí, ya es de la casa, un amigo De todos los puntos cardinales de todos del los país. puntos viene, ¿eh? realmente. Bueno, vamos a aprovechar a través de él para saludar un poquito a los amigos del interior quienes nos escriben a través del correo, mensajes, Facebook y a aquellos que solicitan también que nos vayamos con el programa, así como la gente de Encarnación. Les decimos que con la producción estamos trabajando para recorrer la mayor cantidad de ciudades que podamos en este poco tiempo que queda. Claro, Ya estamos en así es. noviembre, así que queda poquito tiempo, pero vamos a estar visitando algunas ciudades de nuestro querido Paraguay. Él es Denis Escobar y nos va a interpretar una canción de autoría propia titulada Magnífico. Tienes como tu Señor, hacedor de grandes proezas. Mi victoria está en ti. Aleluya. Mi victoria tengo en ti. Tu perdón me hizo vivir. Ahora y siempre te alabaré. Cristo, Cristo eres Señor. Oh, mi victoria tengo en ti, Señor. Tu perdón me hizo vivir. Ahora y siempre te alabaré. Cristo, Cristo eres Señor. Oh, al que es digno de recibir la gloria, gloria. A mi amigo el Santo de Israel, Santo. Jesucristo eres Rey del universo eterno. Gracias por tu salvación. Magnífico Dios de guerra.
por la eternidad. Poderoso, magnífico, Dios de guerra y paz, reinas por la eternidad. Poderoso, magnífico. Sí, Señor, tú eres magnífico. Mi victoria tengo en ti, solo en ti. Tu perdón me hizo vivir. Ahora y siempre te alabaré. Cristo, Cristo eres Señor. Oh, al que es digno de recibir la gloria. Tú eres digno, Señor. A mi amigo el Santo de Israel. Jesucristo eres Rey del universo eterno. Gracias por tu salvación. Magnífico, Dios de guerra y paz, reinas por la eternidad. Poderoso, magnífico, Dios de guerra y paz, reinas por la eternidad. Poderoso, magnífico, Dios de guerra y paz, reinas por la eternidad. Poderoso, magnífico. Muy bien, con Magnífico, toda la Señor. polenta. Muy bien. Magnífico, Denis. Magnífico. Gracias por esa linda canción, realmente. Señor Quique Crona, por favor, ¿podrías aconsejarlo? Sí, magnífico. Magnífico estuvo. Sinceramente, te felicito por tu... En primer lugar, porque es de tu autoría. Y en segundo lugar, lo haces muy bien, el estilo que elegiste, porque no es fácil eso. Y para de cada zapazo, ¿verdad? Felicidades. Está muy bien. Buscarte defectos sería complicarme a mí, complicarte a vos, ¿no? Y estás bien. Felicidades. Bien, muchas gracias, maestro Quique Crona. Nosotros, después de la pausa, seguimos con más Nueva Oportunidad aquí, en Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Sion Drums es el lugar donde vive la música. Claro que sí, porque ahí encontrás todos los instrumentos que vos estás necesitando. Y no solamente instrumentos, sino equipos, amplificadores, absolutamente todo. Lo encontrás en Sion Drums. Ya no pierdas tiempo, anda directamente a Sion Drums. Quiero agradecer profundamente a Don Julián, porque es Don Julián el que nos mantiene fuertes, sanos, satisfechos, fornidos. Y usted no puede perderse la oportunidad también de disfrutar estas delicias de Don Julián. ¿Y qué color de traje te gusta más? ¿Rojo, verde, amarillo, azul? Hacé como mi compañero César Chipola y animate a un amarillo espléndido. ¿Y en dónde lo vas a confeccionar? Obviamente en Sastrería Norman. Y lo bueno de Sastrería Norman es que también tiene confecciones para la mujer de hoy. Así es que anda a Sastrería Norman y lucí espléndido como César Chipola. Y Huellas Calzados, el centro comercial donde encuentra absolutamente toda la familia. Calzados para los niños, para los grandes, para el abuelo de la casa. Todo lo encontrás allí en Huellas Calzados. También César Chipola está vestido por Huellas Calzados. Y esa guitarra preciosa, afinadita, con un color marrón preciosísimo, ya nomás se está yendo para tu casa de iglesia. Pero ¿cómo tenés que hacer? Tienes que enviar tu nombre completo más tu número telefónico al 11222 y ya estás participando. Seguimos con más Nueva Oportunidad aquí en Hecho en Casa. Viene otra luqueña. Ella es Fiorella Ábalos. Nos va a interpretar la canción titulada Arrebato. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo
no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Oh, oh. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Yo te arrebato lo que es mío. Gracias. Bien, Fiorella. Chemo Pirimba. Muy buena realmente. Muy bien. Maestro Zenón Vidaurre, por favor, ¿podrías aconsejarla? Bien. Hola, Fiorella. Está un poco nerviosa, parece. ¿Sí? Más o menos. Sí. Mira, está todo muy bien, está muy linda. La interpretación está perfecta. La afinación. En la afinación tenés que tener un poco más de cuidado, ¿eh? Pero me parece que pasa un poco por los nervios. Pero está muy lindo. Está muy lindo. Tener cuidado con la afinación nomás un poquitito, ¿eh? Ya, muy bien. Muchísimas gracias, maestro Zenón Vidaurre. Gracias, Fiorella. Yo por eso no estoy cantando todavía, Cintia, porque estoy tratando de controlar mis nervios por el tema de la afinación nomás. Pero de aquí a escucharla se nos... Sí, acá mueren a carcajadas. Sí, pero ya pronto, familia, pronto voy a estar controlando eso, lo de los nervios. Que nunca y voy controle. Gracias por el apoyo, compañera. Se viene nuestro último participante de la noche. Él es Darío Vargas. Nos trae una canción de autoría propia titulada Precioso Amor. De pronto un silencio agobió mi corazón. Mis canciones se han quedado en el olvido, hasta que un día tu voz yo alcancé a oír, tu abrazo, tu aliento me llenó. Precioso amor, preciosa luz
que mis ojos vieron, a ti clamé y oíste mi voz. Te seguiré y solo a ti correrán mis pasos. Siempre serás mi Señor y mi luz. Gracias, Señor, por tu amor, por ese amor que me alcanzó. Gracias. Hoy que estoy contigo, ya no tengo más temor. Has sanado mis heridas, libres soy y tan solo anhelo vivir bajo tu amor. No te alejes, Señor, moriría si no estás. Precioso amor, preciosa luz que mis ojos vieron, a ti clamé y oíste mi voz. Te seguiré y solo a ti correrán mis pasos. Siempre serás mi Señor y mi luz. Bien, con una Bien, dos. Darío. Una Qué voz linda sólida, voz, ¿no? ¿eh? Sí. Maestro Riolo Alvarenga, por favor, ¿podrías aconsejarlo? Claro. Buenas noches. No, muy lindo, me gustó, es la onda country, esa que es una onda country, directamente es una onda country, ¿verdad? Hace falta un solo de guitarra ahí encima. Pero muy lindo, como dice acá el maestro Zenón, también tener cuidado la afinación, ¿no? Ahí de repente, porque uno puede estar un poquito nervioso, de repente varias cosas juegan, ¿no? Pero la canción muy linda, ¿eh? Y algo, no, puede ser los nervios y que no respires bien también como consecuencia de eso. Una buena, que si cargas bien tu diafragma, eso te va a salir bien. Así que adelante. En serio, es muy lindo. La canción es muy linda, me gustó a mí. La onda country, como te digo, felicidades. Gracias. Bien, muchísimas gracias, maestro Riolo. Gracias también, Darío Vargas. Vamos a estar nosotros en el siguiente bloque ya conociendo el veredicto de nuestro selecto jurado de la noche. Cintia, me contaron que te robaron. Ay, sí. Sí, que me enteré que la tarjeta de crédito adicional es de tu esposo, pero que la usás vos. La uso yo, la te robaron adicional. en estos días. Sí. Qué macana, ¿no? Vos sabés que me puse así súper triste. Así de repente nomás. Y ¡tras! Desapareció. Ya, bueno, Robaron, no tu sé. esposo sabe que rápido hay que hacer la denuncia. Me imagino que ya lo habrá hecho rápidamente la denuncia para cortar eso, ¿no? No, vos sabés que no hizo la denuncia, compañero. ¿Cómo no hizo la denuncia? No hizo la denuncia. ¿Y sabes por qué? ¿Pero por qué? Porque dice que el ladrón gasta menos que yo. Por eso. Me imagino. Por eso. Ay. Bien hecho Pero bueno. entonces, Seba. Señor director, pausa y más Hecho en Casa TV. Hecho en casa hay talentos por un sueño alcanzar. Y toda la salud bucal de mi familia y de tu familia también debe ser tratada en Clínica Odonto Andraus para lucir una sonrisa espléndida al estilo Odonto Andraus. Y ya también se está viniendo el siguiente sorteo del tratamiento de frenillo. ¿Y cómo vas a hacer? Es muy fácil. Tenés que enviar tu nombre completo más tus 3 últimos números de cédula a ese número que está apareciendo en pantalla, que es el 0986-609-108, y ya estás participando. Ya nomás, Clínica Odonto Andraus te entrega la sonrisa perfecta. Bien, familia querida, para conocer el veredicto del jurado, piñeta de presentación, señor director, por favor. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Bien, ahora vamos a estar conociendo a nuestros 3 ganadores de la noche. Señora Cintia, por favor, ¿podría traer el sobre que contiene esos nombres? Mientras tanto, señor Quique Crona, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, haciendo que nuestra mesa de jurado tenga todo el sello de gala. Claro, como corresponde. ¿eh? Gracias, Quique. Sí,
Sí, César, yo quiero felicitar a usted, a este programa, a la producción, al director, porque ojalá tengamos más programas como este para fomentar, para poder ir creando valores nuevos, conociendo valores nuevos. Y ustedes, muchachos, lastimosamente hay 3 ganadores y otros no van a quedar. Así es, tenemos que aceptar, son las reglas del juego, pero adelante, no se desesperen. Y la chica que vos calificaste tiene muy buena interpretación. Sí, sí. Todo, pero muy bien todo. Así que felicidades y adelante. Bien, Quique, muchísimas gracias. Gracias, maestro Riolo Alvarenga. También, maestro Zenón Vidaurre, por estar con nosotros en esta noche tan especial en Hecho en Casa TV. Bien, vamos a estar ya nomás dando a conocer quiénes se llevan los 3 lugares hoy aquí en Hecho en Casa TV. Nueva oportunidad. Tercer puesto corresponde a Darío Vargas. Aplausos para él. ¡Felicidades, Darío! Muy bien. Segundo puesto corresponde a Pedro Daniel Armoa. Bien, Pedro, muy bien. Queremos recalcar que nuestros 3 ganadores de la noche de hoy se llevan un tratamiento estético totalmente gratuito, gentileza de Odonto Andraus y Hecho en Casa TV. Primer lugar, Fanfarria. Vamos a conocer a la ganadora, ya digo, la ganadora de la noche. Ella es Fiorella Ábalos. Aplausos. Nuestros 3 ganadores, aplausos para nuestros 6 participantes de la noche, realmente excelente. Familia querida, gracias por compartir con nosotros Hecho en Casa TV, más Hecho en Casa, próximo sábado, 14 horas, Radio Obedira, 21:30 horas, aquí en el canal de la familia Red Guaraní, Hecho en Casa TV. Deseamos que Dios les bendiga. ¡Chao! Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. El concurso gospel fue presentado por Lácteos Los Colonos. Hecho en Casa TV fue presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66.